Tenemos el gusto de presentar esta serie de encuentros organizados por el Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica de la Universidad Católica de La Plata y el Departamento de Derecho Romano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En este espacio contaremos con la valiosa participación de personalidades vinculadas al derecho romano. En esta oportunidad los invitamos a compartir el diálogo entre Haroldo Ramón Gabernet, director del Instituto de la Universidad Católica y del Departamento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, conjuntamente con Alfredo Gustavo Di Pietro, profesor de Derecho Romano y que se destaca también como decano de la Universidad Católica de Temuco en la República de Chile. Bueno, recibimos hoy entonces al profesor doctor Alfredo Gustavo Di Pietro. Alfredo, es un gusto tenerte con nosotros. El tema es el tema de la libertad. Habíamos elegido como inicio musical de esta reunión, de este encuentro, con la obra de Verdi, del Nabucco de Verdi, el Va Pensiero, es decir, el coro de los cautivos hebreos en Babilonia. Esta obra, ¿no?, que a mí me resulta muy interesante el planteo, porque en alguna medida nos lleva a la cuestión de la libertad, incluso con los romanos y con los griegos. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hace referencia, ¿no?, a la libertad perdida, pero permanentemente se refiere a la patria perdida, ¿no? Oh patria mía, tan bella y tan perdida. Sí, sí. Yo creo, Haroldo, si me permitís, el tema del Va Pensiero es una obra que particularmente quiero mucho. De algún modo se funda en la historia bíblica de cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo hebreo hasta la Mesopotamia. Y es un poco lo que relata el Salmo 137, que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión, que tiene todo, yo creo, un significado no solo histórico, sino también teológico, ¿no? Esa idea de omnia patria si bella e perduta, la patria perdida, que en el fondo contrapone la idea del paraíso en relación a la esclavitud del pecado, ¿no? Y creo que tiene aparte aspectos musicales que exceden el marco de esta clase, pero es una obra sumamente sencilla en la cual todas las voces cantan al unísono. Vale decir que no hay, sino desde el punto de vista de la textura musical de la obra, es una obra en muchos aspectos simple, salvo en la parte del coro donde se cuadriplican las voces. Pero creo que en este aspecto es una obra que, como punto de partida para esta clase que estamos haciendo, no podría haber sido elegida mejor. Alfredo, es interesante que el final de la obra esta que estamos haciendo referencia como marco para la charla que estamos teniendo, habla de que el Señor inspire un canto que al padecer infunda virtud. Está en consonancia directa con lo que vos decías de la referencia al Salmo. Hay una cuestión que a mí me interesa marcar. El tema de la libertad siempre lo estamos relacionando con la libertad política, ¿verdad? Se lo relaciona más con esa situación o relación del hombre respecto del poder del Estado o de quien ejerza el poder. Por ejemplo, Festugier hacía referencia, dice: el fundamento del régimen democrático es la libertad. Esto lo había tomado de Aristóteles. Y hace una cuestión interesante que tiene relación con esto y que a veces no vemos, y es la libertad, ¿no? Dice: la libertad cristiana se ve en un plano espiritual y moral. Es la filosofía la que libera, como decía ya los griegos en el Fedón de Platón, por ejemplo. Entonces, acá yo había tomado un pequeño texto que dice: la expresión, la idea de libertad, tanto en los griegos como en nosotros, despierta resonancias políticas. La idea de libertad se ha formado al mismo tiempo que la idea de polis, es decir, de comunidad organizada, de pueblo organizado.
los pueblos antiguos estaban orgullosos de la libertad que poseía una ciudad. Es decir, la libertad de la ciudad no era más que una sola cosa con la propia libertad de los que integraban la ciudad. Yo creo que, en mi opinión, la libertad es lo que Cicerón denomina con tanta poesía y tanta juridicidad. Dice Cicerón en la República, refiriéndose a la libertad: «O ius eximium nostre civitatis, o nomen dulcis libertatis». Dice, qué nombre dulce el de la libertad, el más eximio de todos nuestros derechos. Y es curioso, pero en definitiva, la libertas no aparece como un ius en general. En los textos no se habla de la libertas como un ius, aunque Cicerón, quizá tomándose alguna licencia, utiliza la idea de la libertas como un ius, entendiéndolo como una situación jurídica, y lo define como el ius más eximio, es decir, entre todos los iura, el ius más importante, el más eximio es el de la libertad. De algún modo hace hincapié en este valor sobre el cual probablemente se haya construido toda la sociedad romana, desde la República Romana e incluso el imperio. Como dice Schulz, en el imperio los emperadores no eran totalitarios. Es decir, más allá de la imagen del emperador como una persona rodeada de gran poder, en la vida propia del hombre romano, no todo se reduce a las normas, en particular a las normas escritas o a las normas que emanan del Estado. Quizá esto nos cueste pensarlo o entenderlo a nosotros, que vivimos en un mundo cada vez más reglamentado, en donde todo lo que debemos hacer o no debemos hacer viene provisto por bien disposiciones del Estado, bien por leyes, bien por reglamentos, pero en definitiva, un aspecto de la libertad en el mundo romano tiene que ver con la posibilidad que tenía el ciudadano romano de hacerse la pregunta en cuanto a que dentro de todo lo que puedo hacer, hay cosas que aunque las pueda hacer, no las debo hacer. Y esa pregunta moral, eminentemente moral, se entrelaza en primer lugar con la libertad, porque no puede haber moralidad sin libertad. Una persona que actúa en función de los reglamentos o de las leyes exclusivamente, digo, de las leyes escritas, y no tiene espacio para poder elegir, en definitiva, podemos decir que sea una persona obediente, pero no que sea una persona que se destaque por su virtud, más allá de lo que la obediencia como conducta pueda tener de valioso. Entonces, ¿a qué me quiero referir en síntesis? A que el hombre romano no es un ciudadano obediente del Estado. A ver, es obediente en el sentido de que cumple con sus deberes y sus cargas públicas, pero es un ser una persona que actúa en función de las libertades que tiene y sabe conducirse en el contexto de las libertades. Por eso ahí es donde tiene lugar la virtud, porque evidentemente en un contexto de libertad yo puedo calificar mis actos como buenos o malos, virtuosos o viciosos. Ese orden de cosas, me viene a la memoria una frase que ha sido usada de muchas maneras, no siempre correctamente, de San Agustín. He sabido que de todos los padres de la patrística es el más romano, ¿no? Evidentemente. Y él tenía una frase que decía: ama y haz lo que quieras. Y esto ha sido interpretado de muchas maneras, incluso como un permiso al libertinaje. Lo que pasa es que acá el haz lo que quieras, el ejerce tu libertad ampliamente, pues está condicionado por el ama. Y el ama, ese ama, está referido justamente a respetar las virtudes. En definitiva, es el amor a Dios al que está haciendo referencia, es decir, el amor a la perfección, el amor a aquello que es trascendente. Y sin eso, ese haz lo que quieras no tendría sentido. Sí, sí. En otra frase que se le atribuye a Agustín, dice algo parecido, que es muy interesante, dice: in necessaris unitas, indubis libertas et in omnibus caritas. Dice, en las necesidades la unidad, en la duda, cuando hay duda, la libertad, pero en todo la caridad. Pero lo importante es esa idea de indubis libertas, donde hay duda, la libertad. Ese pensamiento, yo creo que, sea o no sea de Agustín, se ajusta
al pensamiento romano, porque los romanos en el fondo, salvo en la época de la monarquía, donde padecieron el poder del Estado en su aspecto más disvalioso, ¿no es cierto? Padecieron el abuso del poder por parte de los reyes. Creo que la lección la aprendieron y nunca más volvieron a sufrir ese tipo de problemas. Sufrieron otro tipo de problemas, pero el abuso del poder que significó la monarquía fue algo que para ellos como experiencia política fue superado en la posteridad, incluso en la época imperial, donde se cometieron errores, abusos, etcétera, pero en un grado que no podríamos comparar con lo que significó para los romanos la experiencia de los primeros años de vida. Sin duda muy interesante lo que hemos escuchado acerca de la libertad. Queremos agradecer también al International Opera Choi de la ciudad de Roma, que nos prestó su versión de Va Pensiero para ilustrar el presente diálogo. Compartimos el link para que puedan escuchar una versión completa. Pero sin duda han quedado temas pendientes, temas que podemos tratar en futuros encuentros en los que los esperamos.